Hola a todos, lo que vamos a hacer ahora son cortes y elevaciones. En el Archicad lo tenemos como secciones y alzados. Vamos a iniciar entendiendo las definiciones de sección. En el ID nosotros lo que colocamos es, generalmente ponemos una letra o un número. No ponemos números cuando son demasiados los cortes que vamos a tener. Nosotros, ahora voy a emplear la letra. En nombre, colocamos el nombre del corte, puede ser el corte longitudinal, transversal, por algún tipo de orientación. También generalmente ponemos a guionar. Vamos a verificar que creemos un nuevo punto de vista. Cuando ponemos vinculado, nos va a pedir que vinculemos a un dibujo establecido, que ya existe, ¿no? Si hago clic acá, me pide ese vínculo, ¿no? Si coloco desvinculado, simplemente lo que hago es dibujar el símbolo, ¿ya? Lo vamos a dejar en vinculado. Lo que va a hacer el marcador es referencia a un punto de vista. Los puntos de vista se manejan desde el mapa de vistas, ¿no? El estado de autorreconstrucción del modelo significa de que yo muevo un muro y automáticamente se va a actualizar ese modelo, ¿no? Puedo hacer una actualización manual o simplemente que quede como dibujo, es decir, trazo bidimensional, ya que no va a recibir mayores actualizaciones. En todo caso va a ser dificultoso eso, ¿no? Entonces lo dejo como autorreconstrucción. Mostrar en los pisos significa que este marcador se puede mostrar de repente en un piso y no en otro, digamos. De repente yo quiero que se mire en el primer piso nada más y cuando lo dibujo se va a ver en este, pero ingreso en el segundo piso y simplemente no se va a ver, ¿no? Entonces, de preferencia todos los pisos, a no ser que hagamos un detalle constructivo y conviene ahí en ese caso eh, que tenga algún tipo de restricción en cuanto a la muestra a que se ve en otros pisos. La visualización podemos controlar una visualización horizontal y una vertical. Vamos a probar eso en un momento. La marca, nosotros generalmente usamos raya punto raya y no de manera continua. Continuo significa que voy a hacer el trazo en todo el trayecto del corte. Generalmente nosotros lo segmentamos, ¿no? Y en este caso estamos trabajando con una longitud de 15 milímetros. ¿Qué significa cuando aparece en milímetros? Significa que es tamaño de papel, ¿no? Sea cual fuese la escala, siempre va a conservar ese mismo tamaño, ¿no? Es algo que vamos a ver cuando hagamos textos. Generalmente los textos también podemos manejar una escala de papel de manera que el texto siempre mantenga su mismo tamaño independientemente de la escala o tamaño del dibujo que nosotros tengamos. Acá nosotros podemos controlar esa línea y el encabezado marcador. Generalmente lo usamos en los extremos, pero también podríamos colocarlo en el medio, ¿no? Como un alzado o una elevación. Configuramos el espesor de las plumas. Podemos manipular la presentación del marcador. Es decir, ahorita tenemos uno, podemos simplemente quitarlo o cargar de repente otro tipo de marcador si es que tuviéramos algún tipo de librería acerca de eso, ¿no? No lo tenemos, lo vamos a dejar tal cual. Vamos a escoger el texto. Para el tema de tipografías, después vamos a conversar un poco de tipografías cuando hagamos los textos. En todo caso les adelanto que en lo que son este tipo de etiquetado, la sugerencia es utilizar letras, letras grandes de fácil lectura. Yo lo voy a dejar en Arial, ¿ya? Y cuando hagamos la configuración ya vemos, ya escogemos una. El tamaño para estos textos está bien 3 milímetros. En este caso es tamaño de papel nuevamente, ¿no? Lo mínimo que de repente alguien que tenga lectura de un plano podríamos manejar es hasta un
milímetro 75, 80, ya más o menos. Generalmente esto lo usamos en cotas, ¿no? De manera de que no ocupe demasiado área en la línea de cota. Tenemos un tamaño de símbolo, ¿no? Que en este caso es 6. Y tenemos, bueno, acá algunos parámetros que tienen que ver con la visualización del marcador. Por ejemplo, el estilo, este es estilo 3. Más abajo podemos configurarlo, que es este estilo de acá, en texto y símbolo del marcador. Tenemos una serie de estilos que vamos a poder escoger. El segundo es la pluma del marcador. Nosotros podemos escoger también, bueno, como hemos visto, la trama, la alineación. Yo sugiero que lo coloquemos totalmente horizontal para que conserve, digamos, la lectura del plano en un solo sentido. Podemos manejar textos de marcador en una sola línea, ¿no? o simétricos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que de repente nosotros necesitamos que el texto del marcador sea independiente uno del otro, ¿no? De los extremos, ¿no? En todo caso vamos a dejarlo simétrico y el texto del marcador desactivado. Bueno, en este caso una sola línea creo que viene bien. Ahorita les voy a mostrar qué significa mejor. La primera línea de texto, nosotros usamos generalmente el ID del texto. Es decir, si yo acá pongo A, acá yo pongo A y acá yo pongo A-A, en la marca vamos a tener esto, ¿no? Si es que este texto pertenece a una lámina, podría escoger porque de repente son demasiados cortes los que tengo. Imagínense que tenga, pues no sé, 20 cortes y me ponga a buscar esos 20 cortes donde están. Nosotros podemos utilizar un tipo de marcador donde en la parte superior está el ID y en la parte inferior está la lámina donde se ubica ese corte. Entonces voy a poder ubicar los cortes de manera más rápida, ¿no? Entonces en ese caso la segunda línea de texto sería útil usarlo, ¿no? Después, bueno, si es que el texto queremos que sea uniforme. ¿Qué otra de acá? Ya, lo vamos a dejar ahí. Ahora, cuando nos vamos a texto y símbolos de marcador, acá escogemos el tipo de marcador, ¿no? Hay marcadores como estos, como este, donde la segunda línea del plano, el texto, perdón, podría ser el ID del plano, ¿no? Y en el primero aparece el ID de referencia. Entonces, independientemente de... bueno, esto depende del uso en realidad, depende del uso que ustedes le den. Yo voy a escoger este marcador donde yo voy a tener solamente una línea de texto, que es el ID de referencia, ¿no? ¿Qué más? Después tenemos la visualización del elemento, que es cómo se va a mostrar el corte. Ahora vamos a entrar, luego vamos a entrar en esto. Tenemos los niveles de piso. Los niveles de piso es una visualización de referencia que uno tiene. Cuando entremos al corte vamos a ver esto y podemos quitarlo si desean, ¿no? En realidad es una referencia. Y herramientas de red que tienen que ver es la configuración de la grilla, que tampoco no la vamos a ver. Todo esto se crea en la capa marcador secciones. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente ir de un punto a otro. Digamos que yo quiero solamente hacer un corte de aquí a aquí, ¿no? Voy a pensar en la dirección, en este caso 0 grados, y la distancia, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí y aparece un ojo. Ese ojo
indica junto con la flecha hacia dónde vamos a visualizar el corte, ¿no? Yo quiero visualizar hacia el este, que mi norte lo tengo hacia allá, ¿no? Y aparece esta sección, ¿no? Que es cómo se ve el corte, ¿no? Esta es la visualización. Ya, en principio, estas referencias de los niveles es la configuración. Voy a entrar a las definiciones. Para entrar a definiciones pueden hacerlo de dos maneras, ¿no? Seleccionando su corte y yendo al diálogo de definiciones, o simplemente desde aquí seleccionan la sección y van a definiciones, ¿no? Ambos sirven. Entonces voy a entrar al corte, voy a entrar a las definiciones. ¿Y qué es niveles de piso? Los niveles de piso son estos, ¿no? Yo puedo obviar, digamos, voy a obviar el de la derecha, puedo cambiarlo el tamaño, el color, o simplemente puedo hacerlo sin marcador, ¿no? Y no aparecerían, ¿no? Entonces, bueno, también puedo ocultar en algunos pisos. ¿Dónde se oculta esto? Se oculta en definiciones de pisos. ¿Se acuerdan que teníamos estos casilleros? Ya, acá yo puedo obviar algunos marcadores, ¿no? Entonces eso es en definiciones de pisos. Bueno, continuando con la configuración del corte, tenemos otra opción. Vamos a ver una configuración de... Primero la visualización del modelo. En la visualización del modelo nosotros tenemos algunas alternativas. Por ejemplo, tenemos, bueno, es lo mismo que siempre manejamos cuando hacemos los muros, los cortes, pero en este caso a la visualización del corte, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las superficies cortadas. Las superficies cortadas en este caso son esta losa, este muro y el terreno, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que se muestre? Tenemos la opción de como en definiciones, es decir, como lo que indica el material de construcción, pero podemos tener también una superficie uniforme. Cuando colocamos una superficie uniforme se abre esta opción donde cogemos una superficie que en realidad es lo que vamos a coger es el color, ¿no? Por ejemplo, quiero que sea todo negro, le doy OK y va a salir todo negro, ¿no? También podemos colocar colores propios de la superficie sin sombrear. Entonces cada elemento va a obtener el color del material. Por ejemplo, si yo escojo acá no sé, hormigón estructural, se va a poner de color gris claro, ¿no? ¿Qué más? Tenemos bueno, la sombreada, ¿no? Que es básicamente el mismo esquema, ¿no? Después podemos tener, bueno, las tramas de corte y podemos usar también una pluma uniforme para los elementos cortados. Si activamos esto, la pluma, digamos, de borde, de corte, va a ser la misma, ¿no? Y podemos cambiarla. Una vez que hemos activado este casillero, vamos a poder editar la pluma del corte, ¿ya? Vamos a desactivarlo, esto lo dejamos así. ¿Qué pasa con los elementos cortados? Perdón, no cortados. Los elementos no cortados ahorita tienen también una pluma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un elemento no cortado acá? Yo tengo acá un muro. Si voy a quitar estos marcadores para poderlo ver. Tengo un muro acá, lo voy a hacer más alto. En los cortes también puedo generar ediciones. Ahí está más alto. La visualización del corte
los elementos no cortados, puede tener un color de pluma uniforme, puede tener también los colores propios de la superficie. Si es ladrillo, en este caso va a salir rojo. Voy a cambiarle, digamos que no quiero que sea ladrillo, que sea hormigón, y va a cobrar o tener otro color. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, los dos son pegados y nada también, ¿no? Simplemente totalmente vacío. Vamos a colocar que sea color de pluma uniforme, y cuando colocamos que sea de color de pluma uniforme vamos a poder definir qué color queremos que sea, ¿no? De repente queremos que sea, todos los vistos sean con, perdón, acá, sí, vamos a poder escoger que tengan algún tipo de pluma específica, o en nada. También podemos colocar una pluma, digamos. A ver, vamos a ponerle una roja, me parece así. Entonces vamos a poder tener cierta libertad para modificar los elementos cortados y no cortados. No, por ejemplo, a ver, color de pluma uniforme. De repente nosotros queremos que la superficie cortada, no cortada, sea, pues, no sé, color fucsia, y los elementos no cortados sean, vamos a ponerle un verde para distinguirlo un poco, y le damos OK. Entonces va a generar el verde y el fucsia. Entonces depende mucho de ustedes, Otra opción que tenemos es el manejo, perdón, ¿dónde está? El de tramas vectoriales. Cuando activamos una trama vectorial, lo que va a hacer es va a copiar, digamos, bueno, algunos materiales tienen también, o superficies, perdón, tienen algunas tramas asociadas, ¿no? Y lo que va a hacer es, en el caso del ladrillo, va a ser la trama, ¿no? Si es que acá, digamos, yo coloco, a ver, baldosa, va a aparecer la baldosa de la teja. Entonces con eso también podemos manejarlo. ¿Qué más? Tenemos para ver transparencias. Bueno, no tengo ninguna ventana, pero al activarlo lo que vamos a hacer es permitir ver qué hay detrás de esa ventana. Yo sugiero que esto siempre lo tengan apagado. Podemos configurar sol y sombra. Ahorita estén personalizados según punto de vista. No hemos configurado el asoleamiento, entonces eso puede quedar así con estos 45 grados. Tendremos que activarlo, ¿no? Y configuramos la trama de la sombra. En este caso no hay nada que se proyecte, pero en cortes por lo general nosotros no colocamos ningún tipo de sombra. Las sombras las reservamos para las elevaciones, ¿no? Y después, bueno, es la configuración más importante. Hay algo que quedó pendiente, que es la visualización, ¿no? Digamos, si yo me quedo ahí y me voy a una vista en planta, yo voy a poder modificar hasta donde quiero ver. Yo tengo acá este muro. Digamos que no quiero ver ese muro, que solamente quiero ver el corte, y digamos un rango desde la línea de corte hasta antes de este muro de acá. Entonces donde tenemos límite finito, lo que hacemos es le damos un límite, y el límite es este, ¿no? Aparece este límite. Nosotros podemos modificar ese límite. Cuando hacemos clic en el límite, tenemos estas opciones. Vamos a agrandarla y nos vamos al corte y no aparece. También podríamos hacer la sección con profundidad 0 y no vemos absolutamente nada más que lo que está cortando, ¿no?
le vamos a poner infinito. Lo mismo sucede verticalmente. Nosotros podemos darle un parámetro de qué nivel a qué nivel queremos que haga el corte. Digamos ahí en cota 0, del 0 sobre 6 metros. Si bajamos acá a menos 2, voy a ver del 0 menos 2 metros más abajo, ¿no? Ya que estoy viendo la topografía. En realidad es, como digo, es bien sencillo de trabajar los cortes. Tenemos varias posibilidades. Y sobre estos cortes yo también puedo hacer tramas, ¿no? Si es que veo que me conviene, ¿no? A ver, veamos las elevaciones. Las elevaciones tienen la misma configuración, es exactamente lo mismo. Tengo el ID, tengo los puntos de vista, los límites, los marcadores, la visualización es totalmente igual, ¿no? Los niveles de piso, etcétera, ¿no? Y el trazado se hace de la misma manera. Digamos que yo quiero hacer una elevación que mide toda esta parte de acá y se crea este nuevo alzado. Ya aparecen 4 alzados por defecto en el ArchiCAD, que son estos 4 con orientación. Puedo usarlos, pero esa es la visualización que tengo en el corte. Estas son, digamos, es mi topografía, son las curvas de nivel, y estos son los edificios que tengo. Hay una variación del corte que podemos hacer cortes perspectivados. Para hacer los cortes perspectivados necesitamos usar una herramienta. Bueno, podemos hacerlo de dos maneras. Una herramienta es utilizar el marco. El marco funciona de manera de que yo puedo hacer no es una selección, más bien es un límite. Este marco sirve para muchas cosas, ¿ya? Pero vamos a ver ahorita solamente para visualización. Si hago el marco y presiono F5, lo que voy a hacer es visualizar, en este caso, lo que ha estado dentro del marco, ¿no? Si es que el marco, acá tengo una opción de hacerlo con una gruesa, voy a visualizar todos los niveles, ¿no? A ver, en este primer caso, cuando presiono F5, no aparece la cubierta, por ejemplo, porque pertenece al nivel 2, pero sí aparece toda la topografía porque está en este nivel. Yo la configuré la topografía en este nivel. Pero si coloco el marco más grueso y presiono F5, va a aparecer la losa que puse en un segundo nivel. ¿Ya? Estas herramientas de selección también se pueden hacer, de 3D, también se pueden hacer con la selección. Digamos, yo solamente quiero ver, no sé, este muro, lo selecciono y presiono F5, ¿no? Y solamente voy a ver ese muro. Si presiono F5 nuevamente, voy a poder verlo todo, ¿ya? ¿Qué más? Entonces yo puedo utilizar la herramienta marco, presionar F5 y tener un corte en 3D. Pero ¿cómo grabo este corte? Ya, ahorita lo vamos a ver. Sin el marco también podemos acceder a las configuraciones algunas configuraciones de secciones. Las secciones en 3D se activan de tres maneras bien sencillas. Una es haciendo clic aquí en la barra estándar, que es la sección 3D, y aparecen unas tijeras acá, de donde yo voy a sacar planos, ¿no? También puedo ir a ver elementos de vista 3D, sección 3D. Bueno, y además tenemos estos planos que nos pueden ayudar, pero con estas tijeras basta.
¿Qué significa estas tijeras? Simplemente yo las muevo hacia donde yo quiero verlo. Digamos, yo quiero ver el corte hasta ahí. Ya está. Le doy finalizar. Y quiero ver el corte hasta aquí. Y le doy finalizar. ¿No? Ahorita yo estoy visualizando esos planos. Yo quiero no verlos. ¿No? Decido no verlos. ¿No? Y ya tengo esto. Que es más o menos lo que hice con el corte, con el marco, perdón. Pero esto es un modelo tridimensional, no voy a poder acotar, no voy a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Lo mismo que han hecho ustedes en el trabajo, en el ejercicio de familiarizándose con todo este entorno tridimensional. Lo que yo voy a usar es utilizar el documento 3D. Yo puedo tener una perspectiva cónica o axonométrica, ya que después vamos a aprender a usarlas mejor. Voy a poner la cónica mejor, ¿ya? Y digamos que yo quiero hacer un detalle de esto. Entonces lo que yo voy a hacer es guardar esta vista, me voy a documento 3D y pongo nuevo documento 3D de 3D, ¿no? Le doy OK, me va a salir para configurarlo. Le voy a poner perspectiva cónica, digamos 01, crear, y va a crear un nuevo documento. Este documento aparentemente es un documento bidimensional, pero tiene las configuraciones de un corte, ¿no? Esto todavía acá tiene cierto grado de edición, ¿no? Voy a quitar esto, a ver, miren. Voy a poder, por ejemplo, eliminarlo, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado, ¿ya? ¿Cómo se configura esto? Desde el documento 3D, igual nos vamos a definiciones o clic derecho, definiciones. Lo mismo sucedía con los cortes también, clic derecho de definiciones de sección. Ahorita yo selecciono esto, definiciones, y tenemos las mismas configuraciones que en los cortes, ¿no? Sobre todo el tema de visualización, ¿no? Donde podemos controlar las sombras, por ejemplo, si queremos activarlas, si es que queremos tramos vectoriales o los rellenos de un relleno uniforme, etcétera, ¿no? Entonces, según eso nosotros vamos a ir configurando nuestra visualización, ¿no? Entonces acá ya podemos colocar textos, colocar etiquetas. La idea es diagramar bien esto para que nos pueda servir para nuestras presentaciones, ¿ya? Es bastante simple, espero que lo exploten bastante, ¿no? Sobre todo estos cortes 3D que ayudan un poco a entender la situación del edificio en determinadas situaciones que de repente haciendo un corte dimensional no se llega a entender bien, ¿no? De todas maneras la perspectiva cónica tiene ciertas deficiencias. Es bueno utilizar la axonométrica, que más adelante lo veremos. Bueno, eso es todo. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.